Hoy voy a hacer ejercicios de ideal y mañana de real, ¿sí? O sea, yo en el teórico que les mandé estaban las dos, ideal y real. Joya, porque no llegué a ver las de Genial. real. Sí, sí, mañana hacemos real. Bueno. Bueno, me pone este sistema de caños, me dice, la figura representa una parte de un sistema de transporte de líquidos dispuesto en forma horizontal. Esto es como si lo estuviésemos viendo de arriba a los caños, ¿sí? Me dice, la velocidad del fluido, considerando que es incomprensible y no viscoso, si me dice que es no viscoso, es ideal. Igual se van a dar cuenta porque si hay viscosidad, les va a poner una viscosidad, ¿sí? Como dato, o les va a pedir que calculen la viscosidad, ¿sí? Pero si les está diciendo esto es que es ideal, ¿sí? La fórmula de caudal, ¿sí? Que es velocidad por sección, esa vale tanto para ideales como para reales, ¿sí? Después, la fórmula de Bernoulli, la larguita, esa es solo para ideales. Bernoulli no se puede usar con reales. ¿Está? Bien, me dice que la velocidad es 6 metros sobre segundo en cada una de las partes angostas, o sea, de estas de acá, las primeras. Y que cada una tiene 20 milímetros de diámetro. Me dice, la cañería reúne las tres cañerías con un diámetro de 50 milímetros. Me dice la densidad y me dice que calcule la diferencia de presión entre la entrada y la salida, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos tres caños, ¿sí? Yo para considerar la entrada, tengo que considerar los tres caños, ¿sí? Eso es importante, porque hay veces que ustedes miran uno solo, pero si ustedes miran un solo cañito, no estarían cumpliendo la ecuación de continuidad, ¿sí? Que eso también vale tanto para reales como para ideales. El caudal de agua que entra es el mismo que sale, ¿sí? O sea, nosotros, a menos que, no sé, supongamos que estamos con una manguera, a menos que la manguera esté pinchada y pierda agua en el medio, el agua que entra es el mismo agua que sale, va, agua digo yo, casi siempre es agua, ¿no? El líquido que entra es el mismo líquido que sale. Entonces, si entra agua por este cañito y este cañito, y después los tres caudales se juntan y salen en B, si yo miro solo un caño, no estaría cumpliendo esa ecuación de continuidad, porque de vuelta acá, lo que sale por acá es el conjunto de estos tres caños. Si yo miro uno solo, no estaría cumpliendo eso, porque acá está saliendo mucho más líquido del que entra, ¿se entiende? ¿Se entiende? Lo que quiero Sí, se decir. entiende. Sí. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, lo que tenemos que considerar acá son los tres cañitos. A mí me dice que cada uno tiene una velocidad de 20 milímetros de diámetro y que la velocidad en cada uno de estos es 6. Entonces, si yo hago velocidad por sección, calculo el caudal, pero tengo que multiplicarlo por 3 para tener el caudal total. ¿Sí? Acá, si me pide diferencia de presión en un líquido ideal, tengo que usar Bernoulli. No me va a quedar otra, porque es la única fórmula que tengo con presión en líquidos ideales. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es calcular el caudal para después calcular para usar ese caudal, perdón, en la salida y poder usar la velocidad, porque yo en Bernoulli necesito tener velocidad, densidad y altura. En este caso me dice que es horizontal, ¿sí? Cuando les diga caños horizontales es que no hay diferencias de altura. Quiere decir que toda la cañería está a la misma altura, ¿está? Y si no les va a decir, o sea, un caño está a 2 metros del otro, ¿sí? Entonces, eso también, si les dice que un caño está a 2 metros con respecto al otro, les está dando una sola altura. La altura del primero no se los está dando. Tienen que considerar que el otro es 0. ¿Sí? Uno está a la altura 0 y el otro está a 2 metros de esa altura que yo considere 0. Pero si dice caño horizontal, es que todo está a la misma altura. ¿Está? Bien, entonces para Bernoulli yo necesito tener las velocidades, tener la densidad, y bueno, y en este caso me pide las presiones, que es la incógnita, ¿sí? Pero no tengo todas las velocidades acá, solo tengo la velocidad de entrada, necesito la de salida. ¿Con qué lo calculo? Con el caudal, porque tengo el concepto de continuidad, que el caudal que entra es el mismo que el que sale. Entonces, si yo tengo
el caudal de toda esta sección, con ese caudal puedo venir acá y calcular la velocidad, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Esperen que le voy a sacar una fotito, así puedo... Ay, Lu, ¿puedes repetir cómo sería lo de la velocidad? Tenemos que sacar primero el caudal, decís Sí. vos. El caudal de entrada, y con ese dato voy al de salida y calculo la velocidad. Caudal es velocidad por sección. Entonces, Sí. si yo tengo el caudal y tengo la sección, despejo la velocidad. Ah, claro, ya entendí. ¿Sí? Bien. Esperen, te mando la foto. Ah, y tú, después te podés fijar que yo soy ella, lo de la tabla de fórmulas, la hoja de fórmulas, estoy bien física. Sí, Así la puedo como terminar de hacer bien, así ya la tengo. dale. ¿Me haces acordar hoy tipo 5, que ahí termino de dar clases? Dale, dale, dale. Dale. Gracias. No. Bien, ahí mandé la fotito. Bueno. Entonces, el caudal de A es igual al caudal de B. ¿Sí? Caudal, a mí me gusta usar la C porque el CDC presencial suele usar la Q, pero después usamos calor en calorimetría y también es Q. ¿Sí? Bien, entonces para no usar siempre la misma letra, uso la C. Bien, el caudal de A va a ser la velocidad de A por la sección de A multiplicado por el número de caños. Hay 3 caños. De vuelta, yo necesito considerar todo, porque de vuelta, si yo veo el agua que sale por B y miro un solo cañito de la sección A, no estaría cumpliendo que lo que entra es igual a lo que sale, porque lo que entra por un solo cañito es mucho menos que lo que sale por B. ¿Sí? Y en B tengo velocidad de B por sección de B. Esta es la ecuación de continuidad, que el caudal que entra es igual al que sale. ¿Sí? Tengo dos opciones, o calculo acá el caudal y después meto planteo aparte esta fórmula con el caudal, o directamente planteo esto y despejo que lo que yo necesito es tener la velocidad de B. Hay que tener cuidado con las unidades, ¿sí? Yo tengo que la velocidad en A es 6 metros sobre segundo. Así que voy a enchufar la notebook. Y fíjense que la sección, o el radio es, ahí voy a leer, está en milímetros, ¿sí? Necesito que esté en metros. Esperen que no sé si decía la sección, el diámetro, ¿qué decía? Ah, diámetro, ojo. Yo necesito la sección. El otro día yo les dije que a partir de ahora vamos a usar muchas secciones circulares, entonces voy a usar pi por radio al cuadrado. Y ahí yo tengo diámetro, ojo. El radio es la mitad del diámetro. Ojo con eso. Ojo porque también hay veces que ustedes tienen que averiguar el diámetro, por ejemplo, y ustedes sacan el radio y el valor que les da del radio figuran las opciones, pero lo tienen que multiplicar por 2. Entonces uno siempre, como el ejercicio es tan largo, cree que llegó y todavía falta un paso, y encima la opción figura entre las opciones para marcar. Así que siempre relean el ejercicio. Bien, me dice que cada uno de los cañitos tiene 20 milímetros de diámetro. Entonces el radio vale 10 milímetros. Pero necesito que esté en metros. ¿Cómo paso de milímetros a metros? Dividido por 1000. Acá abajo se ve todavía. Sí. Acuérdense que cuando quiero pasar a algo más grande, divido. Cuando quiero pasar a algo más chiquito, multiplico. Entonces acá es 0,01 metros. Y ahora sí saco la sección. Pi por
Acuérdense que la sección da en metros cuadrados. Bien, entonces me dio 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el número de cañitos es 3. La velocidad de B es la que quiero calcular, y ahora voy a calcular la sección de B. ¿Alguien está copiando todavía la sección de A? Yo. Bueno, avísame cuando termine. Listo. Bien. Bueno, tengo que hacer lo mismo con la sección de B ahora. ¿Sí? El, el diámetro de B es 50 milímetros, entonces el radio es 25 milímetros. Si lo quiero pasar a metros, de vuelta dividido por 1000, 1, 2, 3. Ahí va. Bien. Acuérdense siempre el metro cuadrado, la sección. El caudal siempre es volumen dividido tiempo, o sea, es el volumen que pasa por unidad de tiempo. Entonces siempre me tiene que quedar una unidad al cubo dividido un tiempo. Fíjense que acá me quedó metro por metro cuadrado, entonces me va a quedar metro al cubo, ¿sí? Metro cúbico. ¿Está? Esto me da... Bien. Y ahí tengo la sección de B. Entonces, ahora voy a multiplicar todo esto, que me queda un número, y después voy a pasar esto dividiendo. Este ejercicio lo elegí porque usa todas las fórmulas de fluidos ideales. Usa todos los conceptos y todas las fórmulas. ¿Sí? Usa la de caudal, usa la de sección, y después usa Bernoulli. ¿Sí? O sea que es como un ejercicio re completo de líquidos ideales. Bien, como les dije, acá tengo metros sobre segundo por metro cuadrado. El número de caños no tiene unidad, entonces me termina quedando metro cúbico sobre segundo, que es la unidad de caudal. Y voy a pasar dividiendo la sección de B, que es 1,96 por 10 metros cuadrados. Entonces, se me va el metro cuadrado acá, se me van 2 de estos 3 metros, y me queda otra vez metros sobre segundo, que es la unidad que yo necesito porque estoy calculando velocidad. ¿Sí? Por 10 a la menos 3, me olvidé acá, chicos, fíjense. En la sección de B me olvidé el menos 3 arriba. Por las dudas de esto, les aclaro, porque a veces se confunden, el por 10 no se pone por 10 en la calculadora. Acuérdense que es esta teclita que dice X, porque si no el número se los multiplica por 10 y después se los eleva a la menos 3, y ustedes no quieren hacer eso. Están marcando una notación científica. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, yo. Ahí dice velocidad por sección A por radio. ¿Acá? No, es una N. Es el número de cañitos. Ah,
Fíjate que en el dibujito, en la parte A, hay 3 cañitos. Por eso 3, ok, ahí entendí. De nada. ¿Y cómo hacíamos lo de la calculadora? ¿No? Si yo quiero poner 1,96 por 10 a la menos 3, pongo 1,96 y después no pongo por 10, pongo esta tecla, exp, y después pongo menos 3 directamente. Que esa es la notación científica. Porque si ustedes ponen por 10, les multiplica este número por 10 y después lo eleva a la menos 3 y nada que ver el número. A mí me da eso 0,00196. No, o sea, Este si pongo número. solo, claro, ese número solo. Sí, sí, está bien, ahí es sin notación científica. Pero vos tenés que hacer esta división. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? Bueno. Creo que no. Ok. Bueno, ahora ya tengo la velocidad de B. Ahora lo que me preguntaba era la diferencia de presión entre las dos puntas. ¿Sí? Entonces, ahí cuando me pregunta presión en líquidos ideales, no me queda otra que hacer Bernoulli. En realidad todo esto lo estaba haciendo para usar Bernoulli, porque como les dije, para Bernoulli necesito las velocidades y las alturas. Como el caño me dice horizontal, quiere decir que todo está a la misma altura. Entonces cuando yo escriba Bernoulli, voy a tachar la parte que me habla de altura, porque está toda a la misma altura. ¿Sí? Me voy a quedar solo con la parte que me habla de la velocidad y de la presión. ¿Está? Entonces, Bernoulli me dice la presión de entrada más 1/2 de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado. Nosotros le vamos a poner A en vez de entrada, ¿sí? Porque estábamos trabajando con la sección A y la sección B. Entonces, la presión de A más 1/2 de la densidad por la velocidad de A al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de A, es igual a la presión de B, más 1/2 de la densidad por la velocidad de B al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de B. Ese es Bernoulli entero, pero como está todo a la misma altura, esta parte no la vamos a usar. Por otro lado, si yo quiero calcular en pascales, ¿en qué unidades tenía que usar todo? ¿Se acuerdan? En kilo, Bien, metro bien. y segundo, ¿no era? Segundo, bien. Ahora voy a anotarla, pero la densidad que me daban no estaba en kilos, sino que estaba en gramos. Esperen que voy a poner tinta al marcador. Estaba en gramos. ¿Se acuerdan que yo les dije que para pasar la densidad de gramos sobre centímetro cúbico a kilos sobre metro cúbico, que es lo que yo necesito para calcular en pascales, tengo que multiplicar por 1000? Bien, esto me da 850 kilos por metro cúbico. Yo necesito calcular la diferencia de presión. Dice entre un punto de la cañería de entrada y otro de la cañería de salida. ¿Sí? O sea, tengo que hacer salida menos entrada. ¿Sí? Salida menos entrada. O sea que esta P después la voy a tener que pasar para acá. Acuérdense que las diferencias siempre es final menos inicial. ¿Sí? De vuelta, esperen que lo voy a leer. Entre un punto de la cañería de entrada y otro de salida. Está bien. Tengo que hacer PB menos PA. Después voy a hacer ese pasaje. Si en algún momento tengo que dejar las P de un lado y todo lo otro del otro lado. Pero primero vamos a reemplazar los datos. ¿Sí?
Ya pasé la densidad. Las velocidades las tenía en metros sobre segundos, así que me sirve así como están. Y empiezo a reemplazar. Tengo un medio de la densidad que vale 850 kilos sobre metro cúbico. Fíjense que yo cuando pongo presión o velocidad pongo de A o de B. La densidad no, porque la densidad es el mismo líquido. Entonces no tengo una densidad en A y una densidad en B. Es el mismo en todos lados. ¿Sí? La velocidad de A era 6, sí. 6 metros sobre segundo. No se olviden de que hay que elevarlo al cuadrado. Igual a la presión de B, más un medio de la densidad. La velocidad de B me había dado 2,88. Sí, sí, ahí. Gracias. Bien. Acá, si ustedes respetan las unidades, los metros, los kilos y los segundos, cada término les va a resolver en Pascal. ¿Sí? Entonces acá ahora hago la cuenta. No se olviden de que hay que elevar acá al cuadrado. Me dio 15.300 pascales. A ver. Por 850. Y esto me dio 3.525,1 pascal. De vuelta. Si yo usé todo en kilos, en metros y en segundos, cada término me resuelve en pascal. De vuelta, a mí el ejercicio me pedía que yo haga la diferencia entre la salida y la entrada. Entre la entrada y la salida. Final menos inicial. O sea que me tiene que quedar final, que es la B, menos la inicial, que es la A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este PA para este lado restando. Siempre te pida diferencia de presión, tengo que hacer esto. Y esto para este lado. Bien. Bien. Ahí están pascales. Lo puedo pasar a kilopascales, porque a veces les piden eso porque suelen dar números muy grandes, ¿sí? Si lo quiero pasar a kilopascal, divido por 1000. Con las cifras significativas me queda 11,8 kilopascal. Una cosa teórica, que suelen hacer esa pregunta teórica. En líquidos ideales, no hay un sentido en el que corra el líquido, ¿sí? O sea, vamos al revés. En reales, sí o sí el líquido va desde donde hay más presión a donde hay menos presión, sí o sí. En ideales, no es una condición, ¿sí? A veces puedo ir desde donde tengo menos presión a donde tengo más presión, el líquido. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, se entendió, gracias. Bien. ¿Alguien quiere preguntarme algo de este ejercicio? Ahí. Como les dije, este ejercicio usaba todas las fórmulas que hay para ideales, ¿sí? O sea, que es la de caudal, que es velocidad por sección. Esas
aislada. Después yo usé la de continuidad para despejar una velocidad. ¿Sí? Puse que la caudal de entrada es igual al de salida, y después puse la fórmula de velocidad por sección. Considerando que en uno de los sectores tenía más de un cañito, entonces también lo multiplico por el número de caños. ¿Sí? Cuando tengo más de un cañito, lo multiplico por el número de caños. Y después, bueno, la fórmula de sección, que es pi por radio al cuadrado, considerando que muchas veces me van a dar el diámetro en vez del radio, y yo lo tengo que dividir por 2, y Bernoulli. ¿Sí? Ay, Lu, tengo una consulta. También podrías haber usado la ecuación que dice área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por Es velocidad lo mismo. 2. Sección y área es lo mismo. Ah, bien. Sí, te pregunto porque viste que para despejar la velocidad usaste Bernoulli. Podrías haber usado esa que yo te dije también, ¿o no? No. Para Bernoulli necesitaba la velocidad, sí o sí. Entonces la tenía que averiguar con la otra fórmula, no me quedaba otra. Si no, iba a tener dos incógnitas acá: la diferencia de presión y la velocidad. No podía averiguar acá la velocidad. No, no, claro, pero yo pregunto para averiguar la velocidad, que Sí. era lo que preguntaba. Sí, Podríamos haber usado la ecuación esa que dice área 1 por velocidad 1 es usamos. igual a área 2 por velocidad 2. Sí, es la que... Ah, está bien. Solo que yo en vez de área pongo sección, pero es lo mismo el área y la sección. Ah, claro, está bien. Pero usamos esas, sí, con eso averiguamos la velocidad. ¿Vos qué te quedó ahí? 1,48 o 7,48. No, 11,8. Ah, Porque es 11.774. claro. Ah, ok, entonces sí me quedó igual, porque digo, no me está quedando en 148. No, sí, y después redondeé cuando dividí por 1000. Gracias. Bien. Voy a renovar la llamada, porque como son largos los ejercicios, pues no me va a dar el tiempo y se me va a cortar, porque ya quedan 7 minutos, ¿sí? Y hacemos otro.